Comenzamos con Adecco Agro. Los informes que realmente realiza esta empresa son brillantes, hay mucho material, hay mucho que no digo, como en todas las empresas, pero bueno, acá me excedió todo el material que tiene, así como la call fue muy explícita. Bien, vamos a ver primero un gráfico, algunos esquemas, cómo trabaja, ¿no?, con la innovación y eficiencia en las entregas, integración en los negocios, integra no solo países, sino diferentes siembras y la rotación de los mismos cultivos, empleo de calidad, flexibilidad. Hay 9.500 colaboradores y los créditos carbono, que se le dicen CBIOs, CBIOs, mejor dicho, y el trabajo con energías renovables. Hay un rating de Environment Social Governance que lo hace el MSCI, que le pone un A, que está aprobado. Por ejemplo, para tener algo en uno que vi creo que de USA Steel, tenía la última calificación, ¿no? Creo que tenía CCC+. Bueno, tenemos los negocios, azúcar, etanol y energía, que es el principal hoy día negocio. Son productores de azúcar, etanol y energía, operando en el Mato Grosso, Brasil. Leche, que está creciendo muchísimo con marcas propias, con el relanzamiento de las 3 niñas hace unos años. Maximiza el confort y bienestar alemán, cuida la pureza de la leche y de su origen. El arroz, desarrolla nuestras semillas produciendo foco de eficiencia e innovación. Y granos, que tiene una cantidad de granos, sobre todo trigo, maíz, soja y maní. Ahora están empezando con el algodón. La cadena de producción, bueno, permite potenciar eficiencias productivas, bla, bla, bla. Volviendo a este esquema, hay 40 horas, las personas se capacitan, hablan de que se gastan 44 horas promedio de capacitación por empleado por año. Se generaron 6.600 empleos desde que la empresa surgió hace 20 años, es una empresa joven. El 90% de la energía consumida es autogenerada y renovable, de todo lo que hace, a través de los biocombustibles que utiliza. Tienen 650.000 toneladas secuestradas a través de los almacenes de CBIOs y de emisión de gas renovable a partir de eso. Después, las operaciones, como dijimos, lo que es caña de azúcar, etanol, bioetanol y todo eso, y energía, es en Mato Grosso, Brasil. Lo demás, leche, es por el centro de Argentina, todo lo que es arroz por el litoral, incluso Uruguay, y todo lo que es granos es más bien desde el centro hasta el norte de Argentina, toda la parte este, y Uruguay un poco. Y por último, para cerrar, cuáles son las claves de esta empresa. El empleo, la formación y desarrollo, derechos humanos y bienestar, inversiones para la sociedad, donde se invierte más de 565 millones de inversiones. El hacer un programa de coincidencia. Si un empleado dona, si yo dono un vaso o un litro de leche, Adecco Agro va a donar 2. El desarrollo local a través de alumnos, de jóvenes, de educadores. Después, el secuestro de carbono a través de 1.114.000 hectáreas también de áreas naturales, donde captura todas las emisiones del aire de carbono y la secuestra, y después en una planta en Brasil donde todos los procesos industriales o parte de los procesos industriales son secuestrados o capturados. Agricultura regenerativa, buenas prácticas de siembra directa a partir de tecnología, energía renovable 90%, y los créditos de carbono que por justamente tener créditos a favor, cobra una plata
la empresa, ¿no? Está la planta de biogás, es la que se dedica a hacerlo. Bueno, vamos a los resultados. El ejercicio 2022 acumuló un saldo positivo de 104,9 millones, siendo un 47,1% mayor que el año pasado. Estas diferencias se dan principalmente por ajustes por inflación positivos. El tercer trimestre en particular dio 22,6 millones, lo cual fue un 39% menor que el año pasado por menores márgenes operativos y brutos y operativos. Bueno, tenemos justamente los márgenes disminuyeron de lo que es comparativo tercer trimestre, también en lo que va anual, aunque los brutos son parecidos, pero los resultados integrales son mayores por diferencia de conversión. Es casi el doble de si se toma el acumulado y es un poco menor si se toma la comparación de los trimestres. Seguimos. Bueno, las lluvias en Mato Grosso representan un nivel irregular, donde en agosto y septiembre fueron más de un 70% mayor al promedio y en julio se manifestó una sequía casi total. Ahora vemos el cuadrito. Como consecuencia se redujeron un 13% los días de molienda efectiva, es decir, este ciclotimia de lluvias hace que el cultivo no se pueda capturar la caña de azúcar y ya sea por sequedad o por inundación, ¿no? En el trimestre se han recuperado los rendimientos de trituración de azúcar, es un 6,4 kilos por tonelada y 16,3% si se toma kilo por la cantidad de hectáreas. Bueno, vemos en la página 4 y 5 de la presentación, donde tenemos primero el promedio de lluvia supera el 402,5 si se toma el tercer trimestre. Si bien julio se esperaba 48 milímetros en promedio, hubo 5 solamente, pero en agosto hubo casi 6 veces lo que, no casi 6 veces, es más del doble de lo que es el promedio, y en septiembre un 50% más. Eso sí, casi 6 veces me refería a lo que fue la sequía del año pasado. Esto es beneficioso según lo que dicen porque se hacen reservas de agua, y lo cual favorece a las futuras cosechas de azúcar, de caña de azúcar, lo cual se espera buenos tiempos para lo que queda del año y el principio del año que viene. Recordemos, hay 145 de los 200 días de moliendas proyectadas. Esto se da principalmente no por los 10 menos que hubo en este trimestre, sino que en el primer trimestre hubo 7 días laborales nada más, o 7 días de molienda de los 90, y eso es lo que justamente hace que hoy tengamos un 27,8% menos que el año pasado. En cuanto, este trimestre fue malo por las lluvias, como dijimos, va malo. Fue menor que el tercer trimestre del 2021, lo cual lo que es molienda bajó un 9% y un 24,4%. Los ingresos por venta dan 976,1 millón, una suba interanual del 23,5%. Además, los cambios de activos biológicos, estos son los commodities, fue un 8,7% menor. Este es el neto, 157,6 millones valen los activos biológicos. Los costos de venta suman 780,9 millones, una alza del 33,8%. El margen de EBITDA sobre ventas es del 34,4%, bajando un 48,5%. Cuando veamos los segmentos, vemos como arroz, por ejemplo, o granos dieron un EBITDA más bajo que lo que fue el año pasado. Las existencias dan 179,7 millones, un 29,7% de suba. Esto es la variación de no solo del volumen de inventario, sino de los commodities. Y el año pasado era bastante el aumento respecto al 2020, por lo cual el 176,4
de suba. El volumen de inventario baja un 10,65%, es decir, las unidades. Entonces, tenemos los inventarios que pasan de 138 millones a 179 millones. Está, bueno, priorizado por el arroz y por los granos y por el etanol, pero baja en leche en los inventarios. Y el año pasado, bueno, hay suba de todo y para todos los gustos, sobre todo de gran aumento de precio de azúcar, etanol y energía. En cuanto al volumen de inventarios, primero tenemos lo siguiente. Primero, lo que es azúcar y azúcar, sea orgánica o sea lo que sea, hay una baja del 50,5%, y en el total es 43 y 39. Hay mayor acumulación de crédito de carbono, aumenta 10 veces más. Todo lo que es soja, trigo, maíz, también hay una baja de inventario. En cuanto al EBITDA, el margen de EBITDA, tenemos de EBITDA un 327 millones contra 969 de las ventas, lo que da un margen de 34,4, un 29,1% menor que fue el año pasado. Segmentos: azúcar, etanol y energía, que es el 43,7% de las ventas, suben 6,7% por el incremento del precio del etanol en un 29,2%, sumado mayor volumen, azúcar 13,7%, y lo que es captura de carbono o crédito de carbono sube un 170,2%. Granos, que es el 22,8%, sube 35,6%, aunque la EBITDA se reduce en 36,8% por aumento de los costos en dólares, fertilizantes, diésel, costo de logística, y los costos en dólares, producto también generado por la inflación. Productos derivados en leche y un marco regulatorio, sobre todo en Argentina, que es a donde fabrica los granos, o hace los granos, produce. Derivados en leche, que es el 18,7% de las ventas, incrementan un 45,6% por mayor volumen y promedio de venta, con una suba de 33,4%. Arroz, 14,3% del total, sube 53,6% en lo que es en la venta bruta, pero el EBITDA baja un 62,6% por baja de arrindos en cosecha en 12,5%, aparte impacto de la línea, en lo cual se requirió mayor esfuerzo y compras y trabajo de terceros y aumento en los costos en dólares, En esto tenemos lo siguiente: tenemos que ya el azúcar, etanol y energía es el 50% del negocio, pero también equivale a un 60% de lo que es los ingresos operativos, 157 millones de los 199 millones. Después, hay una baja importante del arroz de 35 millones de dólares a casi 20 millones de dólares. Hay una baja en granos de 43,3 millones de dólares a 24,5 millones de dólares. Y hay una suba en lo que es productos lácteos de 13,7 millones de dólares a 16,1 millones de dólares. Después, para verlo más gráfico todo esto, tenemos en la presentación algunos lindos gráficos donde, por ejemplo, acá hablan de la exportación de anhídrico etanol, capturaron el precio doméstico. Primero, si se compara tercer trimestre con tercer trimestre, los precios domésticos en lo que es etanol o anhídrico etanol han bajado, pero han subido bastante por la apertura que se tiene al mercado europeo y la demanda que hay ahí. Lo cual sube no la exportación, sino la facturación de 50,4 millones a 76,3 millones.
Y si se toma en los 9 meses sube de 104 a 181 millones. Después, en la evolución de las ventas, hay un 9,5% si se compara los mismos trimestres, y el acumulado hay un 7,2% de aumento del total. Lo que es el negocio de etanol sube 45, baja el negocio del azúcar 33,5, baja la energía, así como por el hidroetanol, que no se está fabricando tanto y no se está generando energía, aparte menor molienda, 33,9, pero sí sube mucho el crédito de carbono, que se tiene como meta llegar a los 20 millones de dólares en venta de crédito de carbono. Y el EBITDA ajustado, mal en lo que es mal, o una baja en lo que la comparación de los trimestres, 26,6%, y una baja, una suba en lo que es es parecido, un por ciento subió. Y este es en el margen de EBITDA, ¿no? 67,2% contra 71,4% del año pasado. Después el azúcar baja un 19,7% y el etanol sube un 16,5%, lo que es ¿cómo es esto de granos? Bueno, hay una baja rotulante en granos, 57,5%, por sequía, por mayores gastos, etcétera, etcétera. En arroz, si bien el acumulado empezó mal, ahora lo está un poco moldeando, ¿no? El acumulado es 62,6% de la pérdida de EBITDA, y el comparado a los trimestres un 23,3%, y lo que es productos lácteos sigue subiendo un 29,6%. Vamos a producción y volumen. El espacio de cosecha para granos y arroz fue un 11,3% más que la campaña 2020-2021, aunque los rindes de la segunda cosecha de soja y de maíz bajaron un 19,2% y un 6,6%. Esta es la cosecha tardía. La primera cosecha generalmente es en diciembre, la segunda empieza en marzo-abril, y estas cosechas no tuvieron los rindos como las primeras, ¿no? Los despachos de grano suben 13,3%, donde el maíz aumenta, que es el 46,9% del despacho, sube 10%, 10,7%, la soja, que es el 28,4%, sube 14,3%, el trigo, que es el 11,9%, sube un 5%, el maní, que sube es un 6,9% del total, sube un 15,6%, suben todos los precios promedio de los commodities respecto al año pasado, excepto el maní. El arroz blanco sube 26,5%, el despacho, mayor demandas por condiciones de clima tanto en China como en India. El despacho de azúcar baja un 41,5%, el etanol lo sube un 8,7%, la energía baja un 27,2%, como vimos. La producción de leche sube un 5,5%, pero la productividad por vaca baja un 3,7%. Acá vamos a ver bastante, acá me dice el resumen de las cositas. Bueno, acá hay un montón de datos sobre azúcar, etanol y energía. Tenemos que el hidroetanol está a la altura de lo que se emite por la energía, entonces baja un 32,9%. En cambio, el anhidroetanol, que son las dos cosas que se predican con el etanol, entonces se diversifica. Me conviene exportar, entonces hago el anhídrico etanol, y por ende es un 22,5%. Los rindes bajan en promedio un 10,7%, pero en el trimestre, como dijimos, esto es por el primer trimestre, la sequía, ¿no? Pero en este trimestre los rendimientos de molienda de azúcar o de caña de azúcar es un 9,4%. Siguiendo estos datos, estas métricas, tenemos, bueno, como dijimos, en unidades las toneladas de azúcar bajan un 41,5%, pero lo generado por el etanol un 8,7%. CBIOS o el crédito de carbono sube un 24,2%, con un precio que sube un 170,2%. Bueno, en farming tenemos los rendimientos. Vamos a
a priorizar o focalizar. Primero, en el arroz hay una baja del 12,5, en la segunda cosecha de soja 19,2 de baja, y en la primera había subido un 5,6, y en la de maíz, en la primera cosecha subió un 4,3 y en la segunda bajó un 6,0. Bueno, primero está también el algodón, que es un 14%, el rendimiento del maní bajo un 5,3 y el precio también, y la productividad de leche bajo un 3,2%. En cuanto a lo que es los precios, bueno, suben los precios, ¿no? De soja subió promedio 27,5, el maíz 15%, el trigo 32,7 y va a seguir subiendo por la mala expectativa que se viene. El girasol sube un 11,5 y el maní baja un 3%. Y en arroz, bueno, sube el arroz blanco, baja el precio 7,2. El precio por tonelada sube lo generado 26,5, pero suben los costos, ¿no? Y algo más, bueno, lo que es los litros de leche. Sube el precio del litro de leche promedio un 33,3%, haciendo la cantidad de pesos sobre los millones de litros despachados, a eso me voy. Y la cantidad de vacas sube un 13,3, pero la productividad por vaca baja un 3,7. Entonces no tendrá capacidad todavía para ser tan rápido con todas las vacas, ¿no? Para tener la misma productividad que el año pasado, ya que las vacas subieron 13,3. Bueno, los gastos por naturaleza suman 814 millones, subiendo 10,9. Los productos consumidos agrícolas propios bajan un 4,2. Los beneficios al personal, esto por mayor reclutación, 29,6%. La compra de materia prima crece 38,6%, donde el arroz gasta 6,5 veces más, como dijimos, por efecto de la niña, no tener producción y tener que comprarle a terceros. Acá vamos rápido a lo que es los gastos. Salarios es 84,3 millones, el año pasado era 65 millones. Lo que es gastos propios es 282 millones, el año pasado 294 millones. Y destaco el gasto en la compra a terceros del arroz, de los granos, 16,9 millones, y el año pasado era solo 2,6 millones. Los saldos financieros dan un saldo negativo de 69,7 millones, reduciendo el déficit en un 26,3 por brecha positiva del ajuste inflacionario, como dijimos. La deuda bruta, esto por necesidad operativa, sube un 29%, llegando a 1.054,7 millones. La deuda es un 63,4 en dólares, un 18,6% en pesos y el resto en reales. La deuda EBITDA supera el 2 veces, es decir, la deuda es más de 2 veces lo que es el EBITDA. El año pasado era 1,6 veces. El flujo de fondos da 159,4 millones, reduciéndose un 16% respecto al año pasado. Y desde que va el ejercicio es un 27,4 millones de dólares. Bueno, tenemos que los resultados financieros, esto es gracias al efecto inflacionario por 6.000 millones, más de 6.000 millones, hace que se reduzca unos 25 millones de dólares. 6.000 no, 6 millones, perdón. Después, lo que es préstamos, los préstamos aumentan, sobre todo los préstamos urgentes a 90 días, de 92 millones a 240 millones. Esto también, a ver si lo tengo garantizado, 35. Se debe a una Usted Bill, lo que hace restringir un poco las inversiones a corto plazo. En realidad son por justamente poner en garantía ciertos
activos para justamente recibir este préstamo y utilizarlo en todas las falencias y urgencias operativas que está teniendo la empresa. Flujo de fondos, tenemos 159,4 millones contra 189,7 del año pasado, pero el flujo libre de fondos está en negativo, ya que las actividades operativas se redujeron de 214 millones a 136 y aumentó lo que es la adquisición de propiedad, planta de equipos 163 a 173, lo que da un flujo libre de fondos negativo. Bueno, el 17 de noviembre se pagará la segunda cuota del dividendo de 17,5 millones, esto es 16 centavos la acción, más o menos un rendimiento del 2% o algo así. Se han recomprado 3,6 millones de acciones, dando un promedio de 8,6 cada acción de recompra. Hoy está menor, mucho menor. Se espera una reducción de la producción de la campaña que viene de grano de 2022-2023 a 1,6. No hay una expectativa en lo que es azúcar, bioetanol, pero se ven buenas por las lluvias justamente de agosto y septiembre. Hay que ver qué pasa con la helada que hubo en octubre, que el año pasado también se experimentó, pero bueno, ya tienen la experiencia. Bueno, la liquidez baja de 2,13 a 1,8, la solvencia es de 0,75 a 0,62, el valor del libro es 10,46, la cotización es de 7,76, la capitalización bursátil es de 864,3 millones, la ganancia por acción es 0,95 y el PER promediado es bajito, 5,32. Y una cosita más antes de irme, dos cositas. Primero, bueno, hace 8 trimestres que la empresa viene subiendo, si bien hay una cierta lateralización en lo que es el NPS, puede seguir estando más arriba la empresa. De hecho, ha estado en un valor de 11,90. Y la otra cosa que quería decir es sobre lo que dije de lo que se espera de la cosecha. Si la tengo acá está. Se espera un 1,3% y tenemos el trigo como una baja del 22,2%, el maíz en una baja del 11,9%, y el trigo ya no se puede sembrar más, ya tiene el 100% de lo sembrado, pero la soja es la esperanza, donde se puede tener un 7,6% de suba. Eso pasa a nivel general, y el algodón, que si bien no se hace mucho, se espera un 152,2% de crecimiento respecto al año pasado. Es todo.